Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Patronato contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. En ese número usted va a accesar y va a poder conversar con personas que están imbuidas de la mejor intención, de la más sana y amplia intención de ayudar al prójimo. Al prójimo que se ayuda sin ánimos de lucro, con manos no pecaminosas. Por tanto, esa es la garantía de que su caridad está en buenas manos. 809-443-8010. Patronato contra el Cáncer de Villa González, incorporado. Hoy es Día del Agricultor y este programa, no hay duda que se regocija en que los agricultores dominicanos celebren un día, porque toda actividad, prácticamente ya hoy global, tiene un día para festejarle. Y los agricultores, realmente, en la República Dominicana, las autoridades pasadas escogieron el 15 de mayo como Día del Agricultor. Y eso realmente nos emociona porque la agricultura es una actividad, primero, bellísima. Y es una actividad importante desde el punto de vista económico, social y hasta político, porque los políticos tienen que hacer uso también de las políticas públicas dirigidas hacia el sector, y las que no se hacen pues son motivos también de observación o de crítica de los opositores a las autoridades de turno. Pero no hay duda que la actividad agropecuaria en la República Dominicana, no voy a decir que se celebra en un total descalabro, no es verdad. Yo creo que a veces también se exageran los conceptos en el sentido de que todo está perdido, todo es una ruina, y a veces los partidos de oposición mismos también hacen unas críticas realmente hasta que caen en los ridículos. Vi una del PRM que lo voy a comentar. Pero realmente el país tiene una estructura productiva, diríamos, mixta. Hay agricultores muy buenos, agricultores que pueden estar en el mercado, como se dice, pueden competir, y otros, una gran mayoría, te voy a decir, no está apto para la competencia. Tenemos muchos problemas. Y muchas veces se piensa que es el crédito, solamente se necesita crédito. No solamente es el crédito, se necesitan más cosas. A veces se consigue, por ejemplo, el gobierno se vanagloria de que ha aumentado en grande la cartera de crédito, y es verdad, se ha aumentado la cartera de crédito al sector. Ahora, no solamente el crédito, también yo he dicho, se necesita la asistencia técnica, porque el crédito sin asistencia técnica es un riesgo, lo hemos dicho muchas veces aquí. Sin embargo, hay muchos problemas de malas prácticas de cosecha, malas prácticas de mercadeo, malas prácticas de embalaje, malas prácticas de manufactura, malas prácticas de cultivo, de siembra. Bueno, hay todavía muchas deficiencias. Baja capacitación de productores, técnicos, perdón. Entonces tenemos que reforzar nuestras prácticas sanitarias, las buenas prácticas sanitarias o fitosanitarias, para que incluyamos el sector completo.
Pero todavía hay muchas deficiencias. Los caminos de acceso a las parcelas tienen muchos problemas, la infraestructura rural. Hay problemas también con el empleo rural, porque entonces el empleo se ha perdido por la mano de obra importada, ilegal, indocumentada, que prácticamente ha absorbido todo el empleo y ha empujado al dominicano rural, lo ha sacado de su ambiente y lo ha mandado realmente a la ciudad, a los tugurios de las grandes ciudades. Entonces hay muchos problemas de estructura, estructurales vamos a llamar. Hay malas prácticas de conservación del medio ambiente, de sostenibilidad de la producción agropecuaria y el medio ambiente. Es decir, hay muchas deficiencias. Perdón, que tendrán que corregirse, porque de lo contrario República Dominicana difícilmente pueda tener un sector agropecuario de primer nivel. Va a ser muy difícil si no asumimos todas estas responsabilidades. Por ejemplo, no es posible que nosotros tengamos 9 años discutiendo la ley fitosanitaria. Fitosanitaria, la ley sanitaria. No es posible que tengamos 9 años en eso. Y no sale a camino. El Congreso duerme aquello. Y la autoridad, si no le pone también el pie al acelerador, tampoco va a acelerar, el vehículo no va a caminar. O no va a caminar a la velocidad que debe caminar. Entonces, eso es un ejemplo. La semilla, por ejemplo, una ley de semilla, ley de agua, todavía eso no hay nada, eso anda todo en el aire. Fíjense cómo el gasto, incluso el gasto público agropecuario, ha ido descendiendo, cosa que yo he dicho. Y es de mala calidad también, hay una calidad mala en el gasto público agropecuario, que de 42 mil millones de pesos de inversión que tenía el gasto en el 2007. En el 2014 andaba en 25.000. Es decir, está bajando mucho. Y la calidad misma que va dirigida a apoyos que yo he llamado, esos apoyos directos, que son realmente perniciosos, porque no benefician en un sentido, pero perjudican en otro, porque entonces no mejoran la competitividad del productor, no mejoran la productividad. Y si usted no mejora la productividad, usted no va a tener buena competitividad y por tanto no va a tener rentabilidad. Entonces yo creo que esos son problemas serios que tiene la agricultura dominicana, que hemos dicho nosotros aquí, que el índice de productividad, el más bajo de América, lo tiene República Dominicana, 0.3%. Perdón, 0.9%. Por debajo de la media, oigan bien, que el promedio es 1.3 y hay 10 países que tienen 2.0, el índice de factores de productividad. Y nosotros andamos en 0.9, por debajo incluso de Nicaragua, un país que no tiene ni siquiera, yo creo que debe estar alrededor de un 6% del PIB dominicano, del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, debe tener un 6%. Y cuidado. Entonces, puede ser un octavo del PIB, lo que puede tener Nicaragua. Costa Rica, muchos países no superan. Repito, no llegamos ni siquiera a tener la media, el promedio latinoamericano. Estamos por debajo de la media en cuanto a índice de productividad. Entonces, esas cosas son las que nos llevan a nosotros a decir, señores, hay que invertir ¿en qué? En buenas prácticas sanitarias. Para nosotros buscar higiene, buscar inocuidad. Si tenemos inocuidad, tenemos entonces mayor rentabilidad, mejor competitividad. Y entonces los índices de producción de factores de productividad se mejoran con apoyos indirectos, por ejemplo, en la infraestructura, la innovación tecnológica, las buenas prácticas. Si no hacemos eso, va a ser difícil. Lamentablemente es difícil. Por tanto, vi una exposición del PRM, que es el principal partido de oposición, y realmente me dio pena, porque es una posición realmente mediocre, ridícula, la que han tenido, que pudieron haberle hecho una exposición más seria sobre las
diríamos, las políticas públicas que el gobierno ha estado llevando a cabo. Por ejemplo, hay programas que están en manos del sector privado que son públicos. Por ejemplo, yo lo he citado aquí, programas de la Junta Agroempresarial Dominicana. He hablado de programas, por ejemplo, para apoyo a la transición competitiva agroalimentaria, que han sido un fracaso, no un fracaso, sino la inversión que se previó desde el principio para un proyecto, por ejemplo, como el PACA-2, que se quedó muy corto el PACA-2. Se previó un uso de 30 millones de dólares y solamente se pudieron usar 6. Es decir, se dejaron de usar 23 millones de dólares y la cobertura diríamos, de productores que debió atenderse, que era alrededor de 10,000, no llegó a 2,000. Entonces, esas son cosas que uno tiene que enfocársela a los gobiernos y decirle al propio presidente o al gobierno en sentido general, señores, hay que mejorar la inversión hacia la agropecuaria, pero en innovación tecnológica, que son apoyos indirectos, que esos sí son apoyos que realmente redundan en beneficio de toda la comunidad agropecuaria. Ahora, ¿qué hace el PRM? Se va por una denuncia que ya diríamos que son, que cansan, porque son lo mismo, entonces no acusan, sino que denuncian. Que el ministro del administrativo tiene una mafia, que el gobierno tiene una mafia con los productos. Pero señores, acusen y digan, miren, vamos a llevar esto a la justicia. Pero no podemos quedar la denuncia en el denuncismo. José Ramón Peralta siempre fue importador, ha sido importador, yo no sé si tendrá su compañía todavía, sigue importando, pero él siempre se dedicó a ese negocio. Es decir, él no llegó a ese cargo en la presidencia pues, ocultando lo que él realmente era. Comerciante, importador de habichuelas. Aquí se sabe que las importaciones se le otorgan a los que son ya importadores conocidos, viejos. Y una parte se le entrega de las importaciones a los nuevos. Eso está así. Ahora, hay mucha gente que parece que desconoce eso. Entonces, el PRM se va por esa vía. Sin embargo, todas estas cosas que yo he mencionado pudieron haberse enfocado desde el punto de vista práctico y hasta político, como política que ustedes proponen para mejorar el campo, pero hay que proponer, no podemos quedar en la denuncia. Que hay una mafia de importación de alimentos. Y no es verdad también que aquí se importen el 50% de importes porque no se produce, no es verdad. Aquí se importan muchos alimentos porque primero, hay alimentos, por ejemplo, como el maíz. El maíz se importan 28, 29, 30 millones de quintales de maíz. ¿Dónde vamos a producir ese maíz? Pregunto yo, ¿para alimentar? Señores, aquí se producen 17, 16, entre 17 y 16 millones de pollos por mes, de 4 libras. Estamos hablando de 64 millones de libras de pollo que se producen mensualmente aquí. Y se producen 170 millones de huevos, de unidades de huevos. Hay que alimentar a las madres. Las ponedoras hay que alimentarlas. Se importa todo ese maíz, se importa la soya. ¿Cuánto es eso? Son cientos de millones de dólares que se invierten en eso, pero nosotros no estamos en capacidad de producir eso. Hay que estar claro en eso. Tenemos una serie de acuerdos de libre comercio que usted no puede prohibir que se importe arroz. Se están importando 15,000 toneladas o más de arroz, ya deben estar importando. Porque tenemos un acuerdo de libre comercio, usted no puede evitar que eso venga al país. Lo que tenemos es que competir. Porque ya estamos atrapados en los acuerdos de libre comercio, en el DERCAFTA y el EPA con la Unión Europea. Entonces, ¿con qué usted va a competir? Si no aplicamos esa política que yo estoy hablando de innovación tecnológica, de mejores prácticas de manejo de cultivo, de manufactura, mayor inocuidad, mayor higiene, capacitación de los técnicos, capacitación de los productores, mejores infraestructuras rurales. Si ustedes no van ahí, el país no va a salir del marasmo de incompetitividad o de poca rentabilidad. Esa es la pura realidad, pero no nos vamos a quedar en un denuncismo. La habichuela, que no se produce habichuela, que se produce muy poca, es que ese es un cultivo que va a desaparecer en el país. Fíjense que ya nada más queda San Juan que produce habichuela. ¿Por qué? Porque ese cultivo se fue prácticamente degradando porque era solo por la protección que se podía sembrar habichuela aquí, por un proteccionismo.
Si usted va a producir habichuelas y usted no tiene un nivel de competitividad, por ejemplo, con los productores de South Dakota o de Sur Dakota de los Estados Unidos, usted va a tener que salir de ese mercado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio con la República Dominicana y esos productos van a entrar libres de aranceles. ¿Cómo vamos a competir produciendo un quintal y medio por tarea cuando en Estados Unidos se producen 4? Ustedes no van a poder competir. Entonces, eso no es lo que tiene que enfocar el PRM. Un equipo agropecuario realmente que a mí me da pena con la mediocridad que han presentado el problema. Creo que eso es un error, enfocar el sector agropecuario desde el punto de vista del denuncismo solamente. Que hay una mafia, pero si hay una mafia, denúnciala. Nosotros hemos dicho aquí responsablemente que en la Junta Agroempresarial Dominicana tienen un sistema de subasta que lo que lleva es a un prejuicio del consumidor. Lo hemos dicho responsablemente. ¿Qué es una mafia? Yo no sé si a eso se le podrá llamar mafia, pero le hemos dicho que son excesivas ganancias que tiene la Junta Agroempresarial Dominicana y que el gobierno tiene que corregir eso. Porque no es posible que un permiso de importación de cebolla cueste 3,000 pesos. O un permiso de importación de un quintal de azúcar cueste 3,000 o 3,500 pesos. O de ajo 3,000 pesos, 3,500. Porque eso es lo que no debe pasar de 300 pesos. ¿Qué hace la Junta Agroempresarial? Que deja flotar el precio, se va a niveles peleando los comerciantes por importar las cantidades que tienen que importar por ley, porque están ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hacer con las importaciones? Si no hay ajo, ¿de dónde vamos a traer? No tenemos que importar el ajo, porque se consumen más de 150,000 quintales de ajo. Constanza produce 30 o 40,000 quintales. ¿De dónde el PRM va a buscar 140,000 quintales que se necesitan? Tiene que importarse. Es decir, son cosas. Y además, ese es un cultivo no competitivo también, por ventajas comparativas. Pues yo no voy a comprar ajo de Constanza a 80, 90, 100 pesos cuando lo voy a conseguir en China a 40. ¿Cómo compite con China? Pero que China tiene 30 millones de tareas sembradas de aquello. Y Constanza tiene 1,500 tareas, 2,000 tareas. Explíquenme, ¿ustedes creen que ustedes pueden competir? No se va a poder competir con China. Lamentablemente, o protegemos sus productores. Bueno, mire, usted va a estar protegido, produzcan en 3,000 tareas, le vamos a pagar el ajo a 150 pesos, la libra, y la vamos a vender a 90. Vamos a perder 60. Subvencionando. Subvencionando, está bien, vamos así, pero es un negocio de capaperro, como se dice. Entonces, lamentablemente, eso no es un planteamiento correcto. ¿Qué es lo que tienen ustedes que hacer? Bueno, miren, nosotros prometemos que los productos que se lleven a subasta no van a pasar de 100 o 200 pesos por quintal. Excelente los permisos, denuncien eso como propuesta, porque es un abuso que está cometiendo la ya y el gobierno es. ¿Por qué? Porque le beneficia. Eso no debe ser. No debe ser que un quintal de azúcar para yo importarlo tenga yo que pagar por el permiso de importación 3,500 pesos, porque me encarece el costo. Me encarece el costo del producto que generalmente, o sea, que tradicionalmente se importan a precios más bajos. Entonces tienen que pasar al consumidor ese costo. Ahora, vienen y dicen que José Ramón Peralta importó a 19 y vendió a 35. Esas cosas, si ustedes tienen esas pruebas, preséntenlas y queréllense. Vamos a querellarnos. Porque yo no voy a defender a José Ramón Peralta aquí tampoco, porque si es por la mitad, nosotros, ¿cuál es la mitad que yo tengo con José Ramón? Muy lejos estamos, muy lejos. Pero yo estoy tratando de que veamos las cosas con la realidad. Es un problema estructural de forma y de fondo del PRM que viene heredado del PRD. Sí, como sí. tú bien dices, quedarse en la denuncia. Pero exactamente. Pero tú sabes por qué, Fermín, porque no hay capacidad. No, ellos tienen gente ahí por eso capaz. Por eso es que el pueblo le ha dado la espalda a esos partidos. Bueno, y han perdido en todas las últimas ellos elecciones. Tienen gente que sabe lo que yo estoy diciendo, la tienen ahí. Pero es que ahora mismo dejan un equipo ahí que deja mucho no que emplean esa capacidad a la que tú dices. Ahí lo porque vi. fíjate, en plena campaña, precisamente lo que objetan y denuncian y presentan un estudio
es con lo que precisamente el gobierno ha hecho mejor, que es la visita sorpresa. PRM acusa a José Ramón Peralta de ser beneficiario de una supuesta mafia, de una importación. Pero señores, Desacertado. esa cosa, si ustedes saben que hay una mafia, acúsenlo, vamos Claro. a una querella a José Ramón Peralta y punto. Pero no se queden en una denuncia así aérea. Igual que el PRD de todos los una tiempos. una cosa increíble. El Entonces, PRD de que todos los José tiempos. Ramón, que se eso no es así. Entonces, no van a los problemas de estructura, como yo estoy Exacto. diciendo. Vamos a hablar de innovación, de tecnología, vamos a hablar de infraestructura rural, vamos a hablar del crédito, la capacitación, la asistencia técnica, vamos a hablar de las buenas prácticas, como estamos diciendo estas cosas aquí, de la implementación de tecnología, transferir tecnología. ¿Qué han dicho del PAC? No han dicho nada. Por ejemplo, eso era bueno haberle dicho al gobierno, miren, ustedes perdieron 23 millones de dólares que aprobó el BID. Se perdieron porque ustedes no lo usaron, porque el gobierno no le interesa usar, además usaron 6 millones. Yo creo que eso tiene tal vez más sentido de crítica formal contra el gobierno. Ahora el gobierno, ¿qué hizo el presidente por allá? Le aumentó a los agrónomos a 35,000 pesos. Salario mínimo a los agrónomos. Los agrónomos deben estar contentos. Claro, no deben estar felices. Claro, porque eso, todavía es poco. Eso es poco. Pero para un profesional. Hay mucha gente ganando 20,000 que pesos. tiene que desplazarse. Regularmente los agrónomos tienen que estar viajando muchísimo. Sí, pero si ganaban 20,000 pesos y le suben a 15,000 y ganan 35,000, claro. Él está contento. Sí. No estará feliz, pero está contento. Es una deuda bien atrasada. Claro. Sí. Entonces, eso desarma un poco con los técnicos. Pero esta gente, el PRM, me apenó que vi el denuncismo. Así o sea, es. no hay una propuesta formal. Mire, señores, tenemos que ir ahí. Nosotros garantizamos que lo vamos a suplir por esto. Pero nada, es una denuncia que todo se ve como una cosa interesada para hacerle daño. Sí. Una cosa como para llamar, mal fundada, para dejarse oír. Sí, mal fundada, sin esa fundamento. Es la verdad. Algo como para dejarse oír. Exacto. Bueno, vi un caso, Venezuela, por ejemplo, con este asunto de Odebrecht, se denunció la gente de Odebrecht que ellos aportaron dinero para la campaña de Hugo Chávez. Maduro, ahí no hay escándalo, porque en Venezuela parece que como no hay justicia ni hay nada allí no hay escándalo. Claro. Aquí estamos esperando, bueno, que unos dineros que dieron, pero... ¿Cómo que dicen ahora? Como que donde no hay nada está todo resuelto. ¿Cómo? En Venezuela... Fíjate que en Colombia, bueno, ya eso se arma un lío, en Perú se arma otro lío, en Panamá un lío. En Venezuela nadie ha dicho nada, como que eso es normal en Venezuela. Ahora, digo yo, se van a ajustar a la máxima de, ¿cómo es que dicen en latín? Mors omni solvi, creo que es así que se dice. Yo no sé los abogados que saben de eso. La muerte lo deshace todo. Como Chávez murió y a Chávez fue que le dieron los cuartos de Odebrecht, entonces Maduro dirá, bueno, Chávez, el comandante lo mandó conmigo, yo se lo entregué. O se lo entregaba, a mí me dieron ese dinero para que se lo entregara a Chávez, pero Chávez es el que sabe la procedencia, yo no sé dónde viene eso, pero mors omni solvi, así es que la expresión latina de la muerte lo deshace todo. Pero en Venezuela nadie habla de que vamos a enjuiciar a nadie, porque ahí no hay justicia imparcial. La muerte lo absuelve todo. Sí, la muerte lo absuelve o lo deshace todo, algo así. El asunto es que ahí nadie llama, nadie, allí no hay verde, allí nadie hable nada de impunidad. Oigan qué democracia la de Venezuela. Nada más la defiende aquí en este país. Hay un tipo amigo mío que la defiende a rajatabla, porque Venezuela está muy bien, dice él. Que lo que está mal son los que viven denunciando que Venezuela está mal, pero Venezuela está muy bien, dice mi querido amigo Aristófanes Urbano. Ay, Aristófanes, pero los verdes aquí, los verdes hicieron su marcha en Capotillo. Fíjese que ya han dicho que van que Candela, si no hay preso es Candela, es el palpo verdecido o reverdecido. Pero yo no, fíjate, es que hay algo que yo no entiendo. Hay gente como que anda y no saben por dónde. Decía Lili que son inteligentes pero no entienden. Que hay que recuperar los 92 millones de dólares. Eso es una exigencia del Falpo.
que hay que exigir los 92 millones de los verdes, los 92 millones que dieron ellos en soborno, que hay que recuperarlo, ¿no? Pero no se acaba de firmar que están dando el doble. Claro. Van a entregar 184 millones de dólares a la gente. En resumen, ya lo están pagando. Entonces ese reclamo lo están pagando doble, según la gente de Odebrecht. ¿Qué más? Que publiquen los nombres. Pero ustedes eran los que se oponían al acuerdo, que no, o sea, se oponían a que no se hiciera el acuerdo, hacían los verdes. Pero entonces ahora dicen que den la lista, pero es que la lista está condicionada a que se firmara el acuerdo. En resumen, se contradicen ustedes, algo que no debe ser. Porque si es un movimiento serio, que sea coherente por lo menos. Ahora, habrá que dar los nombres, tienen que dar los nombres. Si llegan de Brasil, porque también el procurador dirá, bueno, si no me llegan también, yo no puedo publicar nombres que yo no tenga. Se especula, se está especulando muchísimo, pero hay que esperar que se venzan los plazos y que el procurador tenga que dar una explicación. Si tienen referencia a datos, pues loco, si no tienen los datos todavía o si están propuestos, pero no, se supone han que llegado. Si el procurador se comprometió a ponerle fecha a eso, era porque tenía la seguridad de que lo van a dar. Pero parece que no han llegado, parece. Y si llegan, entonces vienen en portugués y vendrán en inglés y luego hay que transferirlo al español para poner la cosa clara. Entonces fue un error haber puesto el 19, porque si llega el 19, habrá que esperar como al 30 para hacer la traducción claro, y esas cosas. Y tiene que estar traducido íntegramente. Al Chile. Sí. Como se dice, claro, con punto y coma. Sí, porque esas cosas son muy delicadas. Y además leer los nombres. Porque si viene Soares, bueno, Soares es una cosa, pero será Suárez. ¿Sí? Y hay un Jiménez, mire, este Jiménez no es el mío, es con Z. Y ese no está con S. Ese no soy yo. Porque en portugués no hay Z. Muy poca Z en portugués. Sí. Y eso yo creo que se pone con una C y como con un rabito abajo. ¿Usted lo ha visto? Que si ponen curazao, por ejemplo, y ponen curacao. Es decir, le ponen como un rabito, le ponen a la C. Sí, para que suene como Z entonces. En resumen, esas cosas no se pueden tampoco festinar ni nada de eso, sino que las cosas se hagan con rigor. Y si vienen las informaciones sustentadas, porque tienen que venir sustentadas también, porque aquí también se está diciendo, vamos a llevar preso a todo el mundo. No, ahora que vayan todos, porque hay otras cosas. En estos sobornos hay dos tipos de soborno, entiendo yo, Gaby. El soborno para que me otorguen la obra, ese es un soborno. Sí. O para que me paguen, por ejemplo, puede ser otro tipo de soborno. También otro tipo. Ese tipo de soborno. Así mismo es. Sí. En el Estado hay esos dos tipos de soborno. Hay dos tipos de soborno. Sí. Y hay un soborno que no es un soborno directo, pero sí indirecto, que es el regalo. El regalo envenenado, como decía Peñagón, que es un regalo que te dan a ti como para ablandarte, para tenerte a tu favor, sin tu pedirlo. Sin tu pedirlo, y si surgiere algo que tenga un defensor. Hay eso también. O para, como dicen, déjame poner huevo en todas las canastas políticas, porque aquí yo he dicho, y Gaby lo sabe, que hay muchas cajitas con sus iniciales, donde Odebrecht puso sus cuartos, sus huevos. Y hay muchos políticos que todavía no lo han interrogado ni nadie lo ha visto. Pero yo lo sé. Pero no estoy autorizado a decirlo, pero yo lo sé. Lo que sucede es que ese es otro expediente. Y que me luce que el gobierno lo va a dejar. No, ese no lo van a mover. No lo va a mover. Ese no lo van a mover porque tendrían que rodar todas las cabezas del sistema. El mal es sistémico, como dice. El problema es sistémico. Todos están. ¿Tú ves? Ahí la oposición va a pactar con el gobierno. Pero ven acá. Ahí va a pactar. Ya pactaron. Ya eso pactaron, como dice. Porque saben, ellos saben. Porque hay muchas cajitas con esas iniciales que están ahí. Entonces, no voy a decir que sean sobornos directos, pero son senias, como yo digo. Son esos regalos. Regalos que usted los coge y usted probablemente tenga que callar o tragarse la lengua o no sugerir nada o sugerir cosas buenas, nunca malas, ¿verdad? O hace silencio o se hace el ciego, no ve cosas que se tienen que ver a la vista, que son muy obvias, muy de bulto y que nadie la puede obviar.
Entonces, hay de todo eso, pero probablemente no haya cárcel para meter tanta gente por ese concepto, porque son regalos, y entonces a los guardias les regalan, dijo un general aquí, te recuerdo, y a los presidentes les regalan de todo también, a los presidentes les regalan muchas cosas también. Yo lo que yo digo es, Fermín, que hay algo que no se ha desmenuzado bien, así como tú bien dijiste ahora, de los tipos de soborno. El tal financiamiento de campaña no existe, porque precisamente el dinero de la sobrevaluación, ¿para qué usted cree que han sido sobrevaluadas las obras? Han sido sobrevaluadas para financiamiento, para precisamente lavar ese dinero que va destinado a la campaña. Sí, claro. Sale limpio, ¿entiendes? Entonces, no hay financiamiento directo de campaña. He visto a pocos juristas y políticos de la oposición tocar ese punto de esa óptica. Sí. O sea, no, y que van, ¿sí? y hay, porque es que ellos le dieron a todo el mundo en la campaña. A todo el mundo. Esa gente tienen años regalando dinero aquí. Porque es que han trabajado con todos los gobiernos. Porque está claro ahí. Han trabajado con todos los gobiernos. Y nadie niega nada. Y todo el mundo. Y hay como un silencio. Porque nada más, fíjate que desde el plano político hay un silencio como debería. Es entre ese grupo de verdes y de PCDianos, de Participación Ciudadana, y esa gente son los que están exigiendo. Pero diríamos, el espectro político está prácticamente callado, calladito. Así es. Hipólito Mejía, que salió el día pasado como con una, ¿usted me entiende? Como para ponerse adelante. Y salió disparándose unos tiros ahí a los pies. No, que yo a que me investiguen a mí, señores. Si aquí comienzan a investigar, aquí hay un sistema político vergonzante, que hay que decirlo así. Yo me voy a permitir leer esto, porque vamos a hablar en la segunda, vamos a hablar de Franklin Almeida, pues ese es otro tema que está ahí. Pero oigan esto. Ya el pueblo está cansado de tanta impunidad y corrupción y está decidido a rechazar a los que hoy han hundido el país en la miseria. Palabra de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía. Ustedes están oyendo la vergüenza que aquí se perdió la vergüenza. Tú no transcribiste ahí. Si de algo estoy seguro que el pueblo está consciente, es de que a mí no me tiembla la mano para meterlo corrupto a la cárcel. ¿Usted sabe lo ¿Cómo? Pero usted sabe lo que usted decirle a un pueblo que lo sacó a usted a patadas. A patadas. Por apañar corruptos. No, pero un gobierno en estado de acusación total. ¿Qué pasó? La impunidad. La impunidad dada, ¿por qué? Porque él contaba con 24, 25, 30 senadores. Había uno del PLD. 30 senadores. Entonces eran 31, yo creo que eran 31 en esa época. O 32, eran 31, 32, pero el PLD tenía uno, la oposición tenía uno. Era 31, tenía todo. No estaba la Entonces, provincia de Santo Domingo. Comenzaron a extorsionar al gobierno y chantajearon al gobierno de Leonel Fernández y Leonel tuvo que aceptar todo. Y la impunidad se puso, ¿para qué? Para la gobernabilidad, entre comillas. Entonces esa gobernabilidad lo que hizo fue ocultar todo ese desorden de corrupción que hubo en el gobierno de Hipólito Mejía, porque yo no quiero, ya yo me he cansado de recordar casos, pero ya eso como que cansa. Lo último fue eso de Biwater, que ese escándalo le explotó en la propia mano, eso fue una bomba que llevaban en la mano y le explotó a él mismo, la granada explotó en su mano. En resumen, no se puede hablar de eso. Pero fíjense cómo esos políticos, vean qué demócrata tan vergonzante, señores. Cómo esta gente se presenta. Miren cómo se presenta Hipólito Mejía como candidato. Ya, que se presenta como precandidato. Es decir, con cosas que es una indecencia política decir eso. Eso es una indecencia política. Pero él entiende que está libre de culpa porque está impune, le han dejado por la impunidad, no se le tocó y ahí está bien. Los bienes que tiene, entonces Hipólito anda contentísimo, alegre, muy divertido, rico, y le hacen su árbol de su vida, ahí Yanna le hizo su árbol de vida, feliz,
Todo, nada, no, Hipólito es un santo. Eso es un arcángel de la escuela seráfica. Es decir, él no fue presidente de la República. Él no ha tenido la oportunidad. El hombre que llevó Yagna Tavares a su programa, que estaba bien, anoche vi, porque Sí. hay que ver todas estas cosas para uno asombrarse, o qué sé yo. Ese señor no fue presidente de la República. No de la forma que él habló. No ha tenido la oportunidad nunca para arreglar este No, país. no. Hipólito Mejía vino ayer aquí a la política. Ayer. O sea, él no fue presidente de la República, pero ¿qué presidente de la República? Vaya usted a ver. Que es todavía, da temblores decir eso. Todavía da, ¿cómo se llama? Da vértigo eso para uno, qué sé yo, alarmarse o decirle tres cosas. Porque, explíqueme usted. ¿Usted sabe lo que es expresión en boca de un hombre que salió desempeñando un gobierno que salió en estado de acusación total? Superado por la misma situación nacional, porque aquí no había combustible, aquí no había dólares, la economía quebrada, cuánto default, y se robaron el Estado, se lo llevaron que todavía tienen 12 años fuera y no tienen necesidades económicas. Al contrario, lucen alegres, distraídos y muy divertidos. Y además no trabajan y viven. ¿De qué que viven? Usted sabe la brega que uno tiene que para ganarse unos 100 pesos aquí. Aquí es difícil. En este país. En este país, difícil. Pues esos políticos andan como si fuera nada. Es decir, demócratas vergonzantes. Vamos a una pausa y vamos a hablar entonces de Franklin Almeida. Tomando en cuenta las medidas de seguridad en tu trabajo, evitas accidentes laborales y podrás regresar sano a tu hogar y a los tuyos. Adopta las posturas para el manejo de cargas. Si la misma es muy pesada, solicita ayuda. Si trabajas sentado, mantén tu cuerpo en posición correcta. Así evitas fatiga y tu labor será más productiva. Ten presente que tu empleador debe reportar a la ARL todo incidente laboral que te ocurra. Recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Señores, nosotros hemos dicho muchas veces aquí, la situación, bueno, de Leonel Fernández en el PLD
o lucha o pacta, lo hemos dicho aquí. Incluso sugerimos la fórmula de Venezuela, la de Caldera, ya yo creo que ya hace más de un año que hablamos de eso, de que Caldera se vio imposibilitado de ganar la convención interna del partido que él fundó, el COPEI. Sí. Y entonces decidió largarse de ahí, formar la convergencia, y con la convergencia sumó todos los partidos del espectro político chiquitos, los chiquitos de Venezuela, sin todas las ideologías juntas, y ganó las elecciones. Y yo dije, bueno, Leonel Fernández ha sufrido tanto, diría, se ha derramado tanta sangre del cordero, ha sido degollado el cordero desde el 15, lo venimos diciendo, que realmente tiene que reaccionar, porque dijimos, con agua tibia no se cocina, y que el que no lucha por lo que quiere termina aceptando lo que no le gusta. Dice Maximino Canelo, acá de pedáneo de San Cristóbal, citado por don Mario Rivitini en su libro Breve ensayo de política y democracia. Una excelente obra de don Mario Rivitini, que en paz descanse. Entonces, Franklin Almeida dice, señora, hay una trama contra Leonel, y se verifica de nuevo ahora con este caso de Diandino, que los papeles de Panamá, y es verdad, que a mí me luce que eso fue un ex funcionario judicial que pasó esos datos, que lo tenían. Sí. Porque se consiguen, los gobiernos consiguen. Entonces, bueno, Franklin Almeida dice, bueno, esos papeles de Panamá. Llegaron aquí los papeles de Panamá. Como los Wikileaks, esa señora que entrevistó a Diandino tenía los Wikileaks, ¿no te acuerdas? Que ella compró unos derechos de Wikileaks. Ella lo anunciaba. Sí. Ella lo anunciaba, su derecho. Los papeles de Panamá se los ténganlo. Fraccionando. Se lo pasaron. Usted puede estar seguro que le pasaron los papeles de Panamá. Eso está claro. Ahora, la trama, dañar a Leonel, bueno, no es posible porque es que hay una desleonelización del gobierno. Lo ha habido, porque dijimos aquí que el gobierno pensó que le ganó a Leonel Fernández las elecciones del 12 y la del 16, y no al PRM y al PPH, o al PRD en el 12 y en el 16. ¿Por qué? Porque el comportamiento del gobierno contra la gente de Leonel ha sido prácticamente de exterminio. Bueno, Gaby está ahí. Gaby fue de la primera víctima que yo lo he mencionado aquí. O sea, desleonelizaron el Estado o el gobierno. El gobierno, no el Estado, porque los síndicos o los legisladores y esas cosas que son de Leonel están ahí, no lo puede quitar nadie. Pero los cargos burocráticos administrativos del gobierno, el leonelismo parece que aportó menos que el PRD. Que el PRD aportó un 5% y le han dado cartera. Y el leonelismo ni siquiera le han dado nada teniendo más de un 5% en el PLD, porque si no Danilo no gana. Franklin Almeida ha hecho esa advertencia de nuevo, habló de la quirinada, de cómo se utilizó a Quirino, pero todas esas cosas, y Leonel ha estado pacientemente aceptando el degüello. Esa es la verdad. Le hemos criticado eso porque no pelea. Entonces está como desconectado de la realidad Leonel Fernández. Anda, como dijimos en la semana pasada, en un tacticismo excesivo. Es decir, me mantengo en silencio porque el silencio es más elocuente que las palabras. Es verdad. No hay palabra más digna que el silencio. Solamente las más dignas que hayan tienen que ser mejor que el silencio. Pero esa es la verdad. Pero también el que calla otorga, o el que calla también lo apabullan. Si usted va a un estrado, a un pleito, a un juicio, exacto, y a usted lo que va allí a asumir el silencio como defensa, usted va a terminar perdiendo ese pleito. Esa es la verdad. Bueno, pues, ¿cuántas veces hemos hablado nosotros de los candados? Los candados se perdieron. Los cerraron y botaron la llave. Los candados aquellos, los 15 candados que se ideó el comité político. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué saltan las alarmas de nuevo? Por la posición ambigua, no la ambigüedad de Lucía Medina. Entonces el leonelismo está viendo que el danielismo sigue siendo una fuerza poderosa de control de ese partido, porque tiene el gobierno en las manos. Entonces ahora Franklin brinca o salta o activa las alarmas porque hay un plan, parece, de que la señora Medina siga en la Cámara de Diputados.
Y eso se puede lograr porque un comité político diríamos, tan inestable en la homogeneidad o diríamos, en la coherencia de sus fallos, entonces es posible que vengan y digan que ella no se va, porque el presidente quiere eso, su hermano. Yo creo que no. Entonces, bueno, parece que A mí me toda esa parece. cosa más, lo de este señor. Lo de Diandino sí. Lo de Diandino, entonces, pero no, Gaby, pero siempre la cosa, usted sabe cómo es. Ahorita viene alguien y dice, yo desisto. El que está propuesto desiste, entrecomillados, desiste. O lo obligan a desistir. Y entonces, ustedes saben cómo son las cosas de la política aquí. Entonces, pues si él desistió, vamos a dejarla a ella. Porque Leonel Fernández desistió también y se fue y se coló Danilo Medina. Porque desistió Leonel. Leonel desistió. Yo lo que creo es que, como dicen por ahí, el poder nubila y Bueno, transforma, no, transforma eso la es mente. eso es Esa evidente. señora, Eso es evidente. esa señora a quien yo conozco desde muchos años, hace muchos años, la vengo a ver después que ya está en la Cámara de Diputados. Duré como 15 años sin verla. Ella era diputada por Sí. San Juan. Y me da un abrazo y tú no te acuerdas de mí. Bueno, el caso es que yo entiendo que lo que le ha pasado a muchos danilistas, que todo lo que los leonelistas hacían, no solo lo encontraban mal, lo satanizaban, lo ponían en grado superlativo, lo magnificaban, lo cuestionaban. Sin embargo, están haciendo 3 veces lo que hacían los leonelistas. No, hombre, más Y de lo tres. que dice Franklin Almeida es que indudablemente hay unos desquiciados, No, señores. que ya se está Recuerden ustedes que Danilo se sintió con Leonel porque permitiéndole la Constitución una reelección y teniendo la simpatía allá arriba y Danilo allá abajo, Leonel pues presentó su candidatura y gana la convención interna. Pues Danilo se sintió por esto. Sin embargo, ahora funcionarios que se encontraron eso mal de Leonel Fernández, ¿verdad? No solamente reforman una constitución, que Leonel nunca lo hizo, para que Danilo se presente como candidato, sino que parece ser, es lo que dice Franklin Almeida, quieren repetir la hazaña La reelección, porque de esto lo anunció este muchacho. volver Pero es que a reformar esa pero es que lo Constitución. van a volver a hacer porque es que Leonel está cocinando con agua tibia. Si usted no pelea, si usted no se para, porque si Leonel Fernández en el 12, como en el 15, cuando estaba ahí en la media naranja, en el centro limpio, Sí, tiene todo el PLD montado ahí. sí, sí. Manda tu candidatura. Mayoría ¿Qué tú tienes de que ver con presidentes Danilo provinciales. Medina no puede ser candidato, punto. Bueno, pues a Leonel le abrieron fuego entonces con el señor Quirino. Entonces Leonel se apichonó, Sí. cogió miedo y echó para atrás y dejó pasar entonces, dejó pasar el tsunami. Y el tsunami le pasó por encima. Y bien. Y Danilo Medina se tragó el tiburón, como dicen. Bien. O el caimán podrido, qué sé yo. Sí. Pasó. Ahora, dice Franklin que hay un apresto de nuevo de reelección porque incluso Gonzalo Castillo, que es uno de los hombres clave del presidente, dice que la reelección ellos la quieren y que va. Sí. Bueno, pues lo más lógico es que esas alarmas comiencen de nuevo, pero Leonel Fernández no pelea. Y lo hemos dicho, sí, fórmate la convergencia progresista, o pelea o pacta. Bueno, pues mira, Danilo, tú y yo no podemos pelear porque se va a desbaratar todo esto. Vamos a llevar a Margarita y a tu mujer. Y Exacto. pongan 2 mujeres y punto. Y se acabó. Entonces vayan juntos, unidos. O si Leonel Fernández quiere ser candidato, tiene que hacer lo que yo estoy diciendo. Exacto. O si no, como dice Almeida, o jugamos todos o se rompe O la se baraja. rompe la baraja. Es una expresión bochiana Ujú. o bochista. Claro, porque es de Eso Don fue Juan. Boch. Sí, de Don Sí. Juan. O jugamos todos o se rompe Rompe la la baraja. baraja. Eso fue una expresión de Juan Bosch en los años 62. Sí. Sí. Ahora, he oído algunos analistas del danilismo
querer justificar todavía, porque Franklin dice que Leonel le ayudó a Danilo a ser presidente y eso lo sabe todo el mundo, y el propio Danilo Medina lo sabe, se lo ha callado y lo... No, que va, que va. No. Será Leonel para no caer preso. No. La gente según dicen todos espérate. La gente de Danilo vendió la idea de que como Hipólito Mejía había anunciado que iba a meter preso a Leonel Fernández, eso contribuyó a que Leonel acelerara el paso y le diera el apoyo a Danilo para ganar. Falso. Porque nosotros hemos demostrado aquí con datos que eso no es verdad. Primero, Leonel Fernández no tenía que temerle a Hipólito Mejía por asunto de ir preso o no. ¿Por qué? Porque Hipólito Mejía era procesable en el 2004, pero procesable de verdad, que yo dije aquí que Hipólito debió haber andado con un uniforme de rayado en la Victoria, si Leonel hubiera querido. Pero la gobernabilidad, y además que a Leonel le gusta cocinar con agua tibia, pasaron la impunidad a Hipólito. Pero ¿por qué Hipólito hizo eso? Presionó y chantajeó, porque tenía 31 senadores. Y el que tiene 31 senadores, como tenía Leonel en el 12, ciento qué sé yo cuántos diputados, 100 y pico de síndicos. Óigase bien. No, tenía 29 porque estaba Amable Aristi. Bueno, pero no, pero Amable se va con el que tenga fuerza, con el que tenga más fuerza. Pero Amable fue y le dijo, no, yo soy suyo. Y Leonel le dijo, no, váyanse por él. Oye, Leonel, político, es siempre que ha cocinado con agua tibia. Siempre ha cocinado con agua tibia. En resumen, ¿ustedes creen que Leonel Fernández en el 12, con una Suprema Corte de Justicia como la que está organizada ahí, cortes electorales favorables, 100 y pico de diputados, 100 y pico de síndicos, como 300 regidores y 31 senadores, porque vamos a suponer que habían 10 de Danilo, pero Danilo se hubiera perdido las elecciones en el 12. Esos 10 de Danilo se tienen que sumar ¿a quién? A Leonel, porque va a estar en la oposición, Hipólito gobernando. Eso dijimos nosotros cuando en plena campaña, que ese iba a ser un gobierno de Hipólito Mejía a decretazo limpio porque no tenía. ¿Cómo iba a pasar préstamo? ¿Cómo iba a pasar una serie de cosas que por leyes y cosas de eso, o una reforma tributaria no la podía pasar? Entonces se iba a desesperar y iba a traer el impeachment a Hipólito Mejía por abuso de poder. Y hubieran salido de Hipólito. Leonel le salía fácil de Hipólito, con una simple amenaza. Lo sacaba del poder. Por tanto, Leonel nunca le temió a Hipólito por asunto de que de caer preso. Es que tiene 31 senadores aquí y todo eso no cae preso. O a Balaguer había alguien que se atreviera a meterlo preso. ¿Por qué? Porque Balaguer se blindaba con el poder. Además, Balaguer no cocinaba con agua tibia, ni tenía miedo. Pero Leonel es un hombre que cocina con agua tibia. En resumen, Leonel Fernández, señores, al no poder ir o no querer ir, no forzar las circunstancias para ir, lo más lógico era que apoyara a Danilo Medina. No porque él iba a cosechar buenos frutos, él sabía con lo que estaba luchando. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Y yo me atrevo a decirlo. Lo que pasó, que Leonel Fernández dijo que después del esfuerzo de salvar a un muerto que estaba a nivel ya de expiración, que estaba el pueblo dominicano, la economía nacional, expirante. Leonel Fernández dijo, si nosotros con esta proeza que hemos hecho de salvar la República, su economía, mejorarla y creciendo, un país estable, no le podemos entregar este país a este manicomio administrativo de nuevo porque van a desbaratar la República. Sí. Eso fue, no es como dicen algunos analistas de la mañana y todos que andan con un danilismo que lo tiene loco. Que Leonel Fernández, Hipólito le metió miedo. No. Leonel era consciente de la fuerza que tenía y el político en América Latina que tiene la fuerza que tenía Leonel en el 12 no le teme a ningún electo presidente. Sobre todo lo que yo porque he dicho, ¿con qué iba a gobernar Hipólito? Lo que yo he dicho, la parte legal y constitucional, la Constitución se lo permitía.
No, pero vamos a suponer porque que ahora, porque sí. no, él hubiera hecho el plebiscito, tenía que hacer el plebiscito, lo hubiera hecho. No, su ¿quién? plebiscito. Ahora para el No, 2002. no, Leonel en el 12 en el hubiera 12. hecho un plebiscito. Porque No, yo me necesitaba el refiero a la del plebiscito. 2008, cuando Leonel se presenta. No, pero sí. que eso era abierto, que Eso era la abierto, reelección estaba claro, abierta, sí. la reelección estaba abierta. Leonel no es culpable de que se reeligiera porque tenía la puerta abierta y no forzó ninguna puerta ahí. Ahora Danilo no, pues Danilo tuvo que forzar la puerta del Congreso, que yo he dicho muchas veces tapiada, cal y canto ahí, que esa no se podía tocar. Y eran intocables porque no había una mayoría partidaria para eso. Hubo que apelar a lo que la gente entonces sospecha, se ha dicho, y que incluso el ministro de Economía y Minas dice que usó el soborno para pasar lo que pasó en el 15, solamente sobornando pasaba aquello. Eso está claro, así que nadie venga a inventar que a Hipólito Mejía le metió miedo y por eso pidió las elecciones, porque Leonel se metió en miedo. Eso no es verdad. Leonel tenía fuerza para sacar a Hipólito Mejía del poder, sacarlo por un impeachment, por abuso de poder, usando quizá los decretos y ese tipo de cosas, una especie de trompismo. Lo que yo quiero decir aquí como PLDista es que suscribo y me identifico 100% con el análisis de ese artículo hecho por Franklin Almeida, porque nosotros lo hemos estado Pero diciendo eso, claro, aquí, lo hemos dicho mil veces. tal cual lo presentó Franklin Almeida. Indudablemente está planteada la división en el PLD. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes qué es lo que se pretende? Mira cómo lanzó Hipólito su campaña, ¿entiendes? Los políticos que conocen el mercado electoral dominicano saben que el 20 va a ser complicado. Hipólito ya se lanzó. ¿Cómo detenemos a Leonel? Porque para que descartarlo de ahora, ahí está, lo de Andino. Señores, prueba de ello es que Hipólito Mejía fue en el 12 limpio, libre de advertencia, parece limpio de culpa, porque ya estaba, se lavó, se lavó. Gracias por preferirnos, señores, gracias una vez más, y mañana de nuevo estamos acá, al final de la tarde o comenzando la noche, aquí en Teleimpacto.